Licenciado Tipantúñez, buenas noches, bienvenido, gracias también por acompañarnos. Muchísimas gracias, licenciado Cayetano, por esta invitación para poder dar nuestras opiniones frente a lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias por el espacio. Yéndole en ese contexto y yendo y apelando a su cosmovisión desde el sector indígena, hemos visto en la provincia de Cotopaxi dos prefectos que vienen de ESALA, del sector indígena, precisamente el primero fue destituido, todos sabemos por hechos de nepotismo. El segundo, igualmente, que corrió últimamente como candidato a la alcaldía del cantón Latacunga, se le comprobó también hechos de nepotismo, y allanado la prefectura, allanado su domicilio, investigado por hechos de corrupción. Un asambleísta que dice, si roban, roben bien, no se dejarán ver. Por allí vemos también un alcalde electo de la misma línea. No es que para los alcaldes también sí nos corresponde por lo menos un 30% de las obras que hacemos. Y por último, también el tema, no queremos, yo pasando cafés no me conformo, tienen que darme ministerios. Y hoy lo que vemos, ¿qué es lo que pasa ya dentro del asunto sociológico desde este sector? Bueno, corroborando lo que ha dicho el doctor Freire, en parte del derecho, las concepciones desde el derecho, desde la legalidad, el respeto o no a la legalidad en este país y la consecuencia que podría vivir un país. Pero yo quiero poner en un contexto a lo mejor distinto. Digamos, el problema es que ¿quién está conduciendo al Estado? ¿Quiénes llegaron a ser presidentes de la República apoyado por quiénes? ¿Qué fuerzas políticas es la que apoyaron y llegaron a ser gobierno? En este caso, a la cabeza con el presidente Guillermo Lasso. La diferencia es que, repito, ¿quién está a la cabeza del mando? En este caso, para mi opinión, desde una concepción política, ideológica de izquierda, es que la derecha cuando está gobernando al país jamás van a hacer algo bueno. La izquierda, el progresismo, cuando está en el gobierno, por supuesto que va a haber avances importantes. ¿Pudiera existir errores? Desde luego, por supuesto que sí. Pero aquí, ¿qué es lo que cabe? El gobierno banquero que tenemos al presidente Guillermo Lasso, ¿qué es lo que está haciendo al país? Destruyendo por completo a nuestra patria ecuatoriana. Por eso que ahora, mire, la salud destruido, educación destruido, seguridad social destruido, seguridad ciudadana no se diga, no hay trabajo, no hay nada, no hay dinamización de la economía. El Ecuador está completamente despedazado y en ese escenario, ¿qué es lo que cabe? Hay unos sectores, o sea, hay una lucha incansable en este momento, los sectores populares y la ultraderecha de este país a la cabeza del gobierno. Los sectores populares, ¿qué es lo que queremos? Que salga el gobierno como una medida para resolver uno de los problemas que el Ecuador demanda ahora y los otros quieren sostener. En ese marco, ¿no es cierto? Este gobierno, a todos quienes oponemos, había tachado de narcotraficantes, de terroristas, de crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, tachando de esa manera, querían opacarnos o acabarnos al progresismo, a los líderes populares. Sin embargo, en base a una serie de investigaciones, ha sido determinado que el propio presidente estaría encabezado, involucrado en los hechos de corrupción o en el crimen organizado, en el narcotráfico y en la mafia albanesa, para ser más claros. Entonces, a raíz de todo aquello, de todo hechos de corrupción, en este momento se lleva adelante un juicio político contra un gobierno banquero que está manchado como involucrado en temas de narcotráfico. Ahora, lamentablemente ahí, ¿qué es lo que vemos? Hay posiciones y posiciones principalmente en la Asamblea Nacional y en una cierta cúpula dirigencial, particularmente de Pachacuti. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros consideramos que los asambleístas de Pachacuti, de Izquierda Democrática, de UNES, que se considera que somos tendencia, debería ser un solo bloque juntos para completar los votos necesarios, en este caso los 92 votos para destituir al presidente Guillermo Lasso. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? En una parte del bloque de asambleístas de Pachacuti y en una parte de bloques de Izquierda Democrática, prácticamente, según los audios filtrados por el diario La Posta, por ejemplo, se va corroborando o confirmando ese presunto negocio sucios de votos en la Asamblea Nacional, porque prácticamente la Asamblea Nacional se ha convertido como una especie de mercado de votos. ¿Quién me da más? ¿Quién me da menos? Lamentablemente eso ha ocurrido. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, el diario La Posta, que está llevando día a día un monitoreo, hay unos días que dan 110 votos por la destitución, otros días ya no alcanza los 92, otros días ya tendríamos solamente 80 votos. Es decir, el Ecuador de ahora vive una incertidumbre en el marco del juicio político. Entonces ahí, lamentablemente, un cierto grupo de asambleístas estarían completamente vendidos. ¿A quién? Al banquero,
al narcogobierno, quien nos tiene completamente destruido al país. Eso es lo que tenemos que rechazar. Entonces, aquí viene una parte ideológica. Por ejemplo, lo que usted ha señalado, el tema de algunos de principios ideológicos, particularmente de Pachacuti. Pachacuti nació con una ideología de Amayuya, Amaquilla, Amashua. Ya, pero ahora se ha convertido a lo contrario. Si roba, robe bien, agarra bien, lleve todo lo que puedan, pacten con lo que quieran. Lamentablemente así, eso ha ocurrido ya en los hechos. Además, en el año por allá, me parece que es en 2014, se reunieron unos ilustrados dirigentes del sector indígena para analizar y cambiar el ideario de la CONAI Pachacuti. Y ahí dice clarito que ellos ya no son de izquierda ni de derecha. Una parte, lamentablemente, pero la gran mayoría no lo son así. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que puede pasar ahora en el marco del juicio político? Los asambleístas que se vendieren o que están vendidos ya al gobierno serán los responsables de la mayor desgracia que pueda pasar el Ecuador. Si no es destituido el presidente Lasso, le juro que el Ecuador, que está viviendo en completo desgracia en este momento, será mucho más peor más adelante. Así que en ese escenario no cabe lamentablemente estos hechos. Porque en un grupo de asambleístas o bloque de asambleístas tanto de Izquierda Democrática y Pachacuti hay asambleístas coherentes, sí, que vienen luchando. Aquí en Cotopaxi, yo quiero ratificar lo que he dicho en varios medios de comunicación. Aquí en Cotopaxi el gobierno tiene 2 asambleístas de 4. La señora Gisela Molina que llegó por Pachacuti, pero prácticamente va a defender a este gobierno y a esta desgracia que vive el Ecuador. El asambleísta Dalton Basigalupo, peor. Estos días ha dicho con claridad y sin empacho, prácticamente sería un asambleísta vendido que, por ejemplo, la designación del general Paco Moncayo como parte del gabinete presidencial, dice, el gobierno ha acertado y cayó el juicio político. Está diciendo clarito que en base a cargos públicos, la Izquierda votarán en contra de la destitución del presidente. Eso es lamentablemente lo que está pasando. Entonces, termino con esto. Yo considero que si en la Asamblea Nacional los asambleístas que voten por la destitución del presidente Lasso quedarán señalados como los asambleístas que de alguna manera están luchando por los más caros intereses de la población ecuatoriana frente a esta tragedia nacional. Pero los asambleístas que voten en contra de la destitución del presidente, que significa apoyar al presidente, quedarán señalados como narcoasambleístas porque están defendiendo a un narcogobierno según esos informes que ha publicado una serie que se ha sido presentado a raíz de este juicio político. No me ha respondido a la inquietud que le planteaba y le formulaba en la pregunta, pero ¿esperan llegar a un cargo público de alguna manera y con esa cosmovisión ven las cosas y si es en el cargo público mejor ver qué llevarse? Lamentablemente, una cierta cúpula dirigencial, no me refiero a todos, por favor, que quede bien claro, si es una cierta cúpula dirigencial que a mí no me sorprende, sino que esa ha sido la práctica común. Así han actuado desde cuando nació, han pactado, han cogobernado con todos los gobiernos de ultraderecha de este país, excepto no gobernaron con el correísmo. Entonces, en este marco, o sea, no me sorprende, lamentablemente, esa es la actitud. Mientras ellos se acomodan bien, un grupo pequeño se acomodan bien, se enriquecen bien, mientras la gran mayoría de las comunidades, los pueblos y nacionalidades estamos viviendo en la peor tragedia nacional. Entonces, a mí no me sorprende, por eso es que necesitamos que, por ejemplo, en la conducción de la CONAI, en la conducción de Pachacuti, estén hombres y mujeres con un criterio político del progresismo de izquierda, con un horizonte político que recoja los principios ideológicos con lo que nació la CONAI Pachacuti, porque si es que la CONAI Pachacuti cada vez está derechizado, prácticamente ese partido político en cualquier momento terminará y eso sería muy penoso para los ecuatorianos, mucho menos yo como Ángel Tipantuño, que vengo del sector indígena, que no soy de Pachacuti, pero me daría mucha pena de lo que pueda pasar. De alguna manera, este tipo de polarizaciones interesa muchísimo a los dos sectores, izquierda y derecha, para estarse alternando en el poder. Yo considero que el análisis debemos hacer desde el punto de vista teórico, filosófico, ideológico, porque si no hacemos desde ese punto de vista podemos hablar cualquier cosa. Por eso es que alguna gente que dice, no, es que la izquierda es lo mismo, la derecha es lo mismo, hay que ser independientes. Los independientes han sido grupos los mayor beneficiarios que se venden al mejor postor. Y el doctor Arauz de Ecuador Inmediato decía, los que no tienen una posición política simplemente son gente que no tienen ningún criterio y no saben ni a dónde van. Lamentablemente eso es lo que ocurre. Ahora, en ese mismo tema hay algunos asambleístas que, ya que de Cotopaxi, una de ellas, ha dicho, no, es que a mí, yo no soy de izquierda, no soy de derecha, no tienen una posición política, pero igual no hace nada.
no hace absolutamente nada, pero sin embargo termina defendiendo ¿a quién? A la ultraderecha política de este país. Y en ese marco, para mí, desde el punto de vista filosófico, ideológico y científico, las personas ya en ese nivel como actor político tienen y tenemos que tener una posición política. Algunos son de derecha, sí, pero otros son de izquierda, sí, del progresismo, sí. Ahora dice que no puede haber solamente dos vías, por supuesto que no. Hay otros que son de centro-izquierda, en este caso llamada socialdemocracia, pero prácticamente terminan siendo la misma derecha. Ahora, en ese escenario sí es distinto. Sí es distinto. Sí, ahora dice que la derecha y la izquierda es igual, o el progresismo igual. Yo puedo señalar que no es igual. Ya, Lasso está en el gobierno. ¿Cuántos hospitales ha hecho? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas unidades de milenio? ¿Cuántas carreteras ha hecho? Nada. Con el gobierno de Correa, ¿cuánto se hizo? Muchísimas cosas. Entonces hay muchísima diferencia. Y la población ecuatoriana sabe muy bien que con Correa estuvimos mejor. Con Correa no estuvimos viviendo esta tragedia nacional. Entonces, solamente cuando tengamos una posición política, sin embargo, o sea, más que todos los actores políticos, los dirigentes políticos que están en ese nivel, tienen que tener una posición política, porque caso contrario, o sea, no saben a dónde van, simplemente son una presa fácil para que sean cooptados por la misma embajada norteamericana. Entonces, esas cosas sería mucho más peligroso. Entonces, yo considero y que la ciudadanía, los actores políticos o los dirigentes sociales y políticos tenemos que tener una formación política. Si los que van con derecha, que sean de derecha, los que son progresistas de izquierda, que sean así, los socialdemócratas, pues que así dice la historia, la filosofía lo dice así. Entonces en ese marco, por ejemplo, en este momento, el progresismo en la Asamblea Nacional, en este caso la bancada de UNES, la Revolución Ciudadana, defiende una tesis política. La derecha defiende una tesis política. Entonces, desde el progresismo, en este caso de UNES, ¿cuál es la tesis política? Avanzar en el progresismo, que haya empleo, que haya salud de calidad, educación, que la gente no siga saliendo de emigración a los Estados Unidos, que la seguridad ciudadana sea resuelta. Entonces, eso es una tesis política y eso haces desde una concepción ideológica y política. Pero hay otros que defienden, no, que el Estado tal como está, no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, no hay trabajo, que se mantenga como tal. Entonces, aquí hay dos posiciones distintas que se defiende a rajatabla. Eso es lo que está pasando en este país. Por eso es que me ratifico en decir, el tema de juicio político tiene tesis política. Unos que están en contra y otros que están a favor de aquello, desde luego. Pero todo eso engloba de que algunos que dicen ser independientes terminan defendiendo a este gobierno. Por ejemplo, este señor Fernando Villavicencio, asambleísta Fernando Villavicencio, quien dice ser independiente, pero prácticamente es como el abogado defensor principal del narcogobierno de Guillermo Lasso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, que debería poner un paso al costado. Felizmente en este momento ya no está dirigiendo él. Entonces, ese tipo de cosas ha hecho daño al país. Hay que defender una tesis política, una ideología política, un proyecto político. Por ejemplo, la CONAIE, ¿acaso que no tiene un proyecto político? Camina en base a un proyecto político. La Revolución Ciudadana caminamos por un proyecto político que planteamos resolver los grandes problemas que el Ecuador ahora mismo vive. Y en el tiempo ya se lo ha demostrado ser un gobierno totalmente distinto, apoyar a la gran mayoría de la población ecuatoriana que ahora mismo dice por todo lado, no, con Correa no estuvimos así, con Correa estuvimos mejor y ahora mismo miles de ciudadanos que nos están llamando, siendo que en el proceso electoral último apoyaron a otras candidaturas, ahora nos están llamando diciendo que queremos ser parte de las filas, queremos apoyar para que regrese Correa porque ya no aguantamos más en este país. Entonces, eso parte del tema ideológico y filosófico. Licenciado Tipatuya, de este análisis que se han hecho ya en estas dos partes, estamos también esperando ya también los dictámenes de lo que será de la Asamblea. Restan al parecer 10 días. Y de lo que se ha visto dentro de este juicio político al presidente de la República, obviamente UNES tiene su posición clara, pero también se han ido desmontando algunas teorías que se fueron armando en el camino. ¿Qué se aspira la salida del presidente de la República? ¿Qué soluciona? Bueno, yo algunas cosas yo no puedo dar mi criterio como UNES, porque no soy asambleísta, sí soy militante de la Revolución Ciudadana, soy parte de la directiva de la Revolución Ciudadana aquí en la provincia de Cotopaxi, a la cabeza la compañera Gisela Huitcamaigua, y desde ese ámbito que yo provengo de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, de los pueblos y nacionalidades, puedo dar mi criterio, incluso muy particular, de pronto a alguien se lo lastime. Considero yo, y consideramos mucho, es necesario, urgente la salida del presidente, por lo menos para empezar a rescatar al país de lo que está destrozado, como dije al inicio. No es verdad de que si es que sale Lasso no pasa nada, si asume Borrero no pasa nada, porque ellos igual son social cristianos, son creo, y no pasará nada.
Yo considero que si en la Asamblea Nacional, si logramos tener la mayoría de votos, incluido, ojalá con 100% de votos de Pachacuti y 100% de votos de Izquierda Democrática, que no lo veo, o sea, le veo lejos prácticamente, pero ojalá fuera así. Con voto de UNES, es decir, si alcanza los 92 votos, si es que se destituye al presidente Guillermo Lasso, desde luego asume el vicepresidente Alfredo Borrero, que ha sido un vicepresidente completo vago, lamentablemente. Pero así es la Constitución, tiene que asumir él. Pero en el eventual escenario, si es que, repito, 100% de Pachacuti y 100% de Izquierda Democrática apoyarán a la destitución, yo estoy seguro que entran a cogobernar. Estos dos partidos políticos que acabo de nombrar entran a cogobernar. Y no está lejos de eso, si es que se destituye al presidente, eso va a pasar. Entonces, no pasará nada, no es verdad. Yo considero que de alguna manera, si es que Pachacuti y Izquierda Democrática entran a cogobernar, por lo menos algo han de poner la pausa, pues, en nivel de violencia, algo han de poner, por lo menos estate quieto, pienso yo. Algo han de empezar a aliviar, porque tampoco el nuevo gobierno tiene que ser el gobierno que tiene que dialogar con los sectores sociales, principalmente con organizaciones políticas, quienes están en este caso llevando el juicio político, por lo menos a acordar una breve agenda para el periodo que sobre, para el periodo que falta. Entonces, yo no considero que será la misma, o sea, el gobierno del mismo ritmo de ahora. Algo ha de mejorar, sí, primero. Segundo, el tema de la muerte cruzada. Si es que el presidente Guillermo Lasso firma la muerte cruzada, yo creo que él de alguna manera beneficiaría, por lo menos en 6 meses, pudiera dejar resuelto algo para no estar luego en problemas de la Fiscalía, en problemas de Contraloría, algo puede ir subsanando, considero yo. Pero en ese escenario hay algunas lecturas que podamos ver, ¿no es cierto? Si es que el presidente Lasso firma la muerte cruzada, un analista político publicó en el Diario del Comercio hace un mes atrás, dijo que si el presidente firma la muerte cruzada, coge desarmado a todos los partidos políticos excepto al correísmo. En ese escenario, ¿quién ganaría la presidencia? Sería el correísmo, sería el progresismo, seríamos nosotros quienes ganamos la presidencia de la República en ese escenario, porque en este momento hemos sido ratificados como la primera fuerza política electoral en el país. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Allí, ¿no es cierto? Digamos que el 14 de mayo el presidente firma la muerte cruzada. El 21 estaría convocando el Consejo Nacional Electoral. El 14 de noviembre estaría posesionado un nuevo gobierno, nuevo parlamento o nueva Asamblea Nacional en el Ecuador. Entonces comenzaríamos, sí, un trabajo articulado, unificado, consensuado con otros sectores sociales que también llegarán para trabajar en un gran plan nacional de recuperación de la patria. ¿Qué significa lo que acaba de decir el doctor Freire? El tema de temas ideológicos nacidos desde el sentimiento popular, porque la Revolución Ciudadana nació desde los sentimientos populares más marginados. A eso respondemos. Entonces, por eso que tenemos una contraposición total frente a los banqueros, grupos oligárquicos, y con nosotros con la Revolución Ciudadana. La muerte cruzada, ¿cuál sería el candidato a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana? Bueno, yo considero que el Buró Nacional debe estar ya trabajando, debe estar analizando, incluso así no se diera, porque ya comienza a mover el tablero también. Pero por supuesto, en función de 2025. Los 2 años que vienen. Nosotros como miembros de la directiva provincial de aquí en la Revolución Ciudadana estamos trabajando en articulación, en fortalecer las estructuras que logramos articular y construir en esta campaña electoral, y ahora estamos trabajando fortaleciendo las directivas parroquiales, directivas cantonales y la directiva provincial como tal, y así estamos trabajando en todo el territorio nacional. Entonces, todo lo que se hace en este momento en cuanto a tema partido, estamos trabajando en función del año 2025. Nosotros aspiramos a ganar la presidencia, así no haya muerte cruzada en el 2025. Entonces, yo considero que, repito, el Buró Nacional, la directora provincial posiblemente aquí en Cotopaxi, igual estará en el análisis nacional, posiblemente analizando nombres, pero yo puedo decir algunos nombres. Carlos Rabascal, por ejemplo. Algunos nombres que más o menos se tienen en ideas, por ejemplo. El Pavel Muñoz de Quito, misma Paola Pavón, Marcela Guiñaga, el alcalde Álvarez de Guayaquil, por ejemplo. Hemos escuchado hablar de Gabriela Rivadeneira, y así el mismo Andrés Arauz, entre otros, porque aquí ahora tenemos cuadros políticos potentes de sobra. De la misma manera en cada una de las provincias, para la Asamblea Nacional, y seguramente, posiblemente nosotros también seremos analizados, valorados como posibles precandidatos. Entonces, en ese marco, finalmente el Buró tendrá que tomar una decisión final para ver cómo participamos. Pero lo que sí, la Revolución Ciudadana, la primera fuerza política electoral del país, articulado con las organizaciones sociales, algunas de ellas como Seguro Campesino, la Confederación del Seguro Campesino a nivel nacional, por ejemplo, estamos trabajando en un plan articulado, cómo llegamos a 2025 y cómo desde el nuevo gobierno
tendremos que operativizar la política pública para que nuevamente haya educación de calidad, salud de calidad, que haya trabajo, que haya obras gigantescas como hizo Rafael Correa. Entonces, por eso que es totalmente distinto el progresismo en el gobierno, la derecha en el gobierno es totalmente distinto. Lo que puedo señalar también a la ciudadanía es que si alguien dice, no, es que aquí no defiendo ni al progresismo, no defiendo ni a la derecha, eso significa que ya pues el país que se joda como lo que está en este momento. Entonces, las personas responsables, los actores políticos o dirigentes responsables, tenemos que tomar una posición, teniendo en cuenta alguna diferencia en una tendencia política, en este caso el progresismo, que no todos pensamos igual, pero tenemos una tendencia hacia ahí respetando la diversidad de los criterios, pero tenemos que tener una posición política. No podemos estar de acuerdo con este gobierno, con lo que está acabando con el país. No podemos estar de acuerdo y en ese marco tenemos que empujar juntos para un horizonte político que rescate al país. Entonces, Ángel, agregar algo en la parte final. Bienvenido. Sí, en efecto, lo que quiero señalar es aquí en Cotopaxi, en el país, siempre yo considero que movemos en un principio ideológico, caso de la Revolución Ciudadana. Esa ideología es construido con el más amplio pensamiento de los más humildes de este país. En la parte final quiero señalarle que aquí en Cotopaxi yo he pedido el plan de trabajo de la asambleísta Gisela Molina y de Dalton Basigalupo aquí en Consejo Nacional Electoral y nos acaban de entregar. Y también a la Asamblea Nacional he pedido formalmente de esos dos asambleístas cuántos proyectos de ley han presentado, cuántos proyectos de ley están aprobados, qué acciones han hecho en materia de fiscalización. Así es que ojalá la próxima semana nos entregue la Asamblea Nacional esa información. Vamos a comparar con lo que propusieron y con lo que están haciendo principalmente, que están alineados con este gobierno. Entonces, ojalá la próxima semana, otro día que nos regale otro espacio también para hablar de este tema. Así que muchísimas gracias y una buena